Saludos amigos y amigas y bienvenidos al Cervatillo, el podcast educativo del Instituto Internacional de Educación Secundaria Medina Azara de Córdoba, un programa presentado por el profesor Rafael Mendoza. Hace ya casi 2 años que nació el Cervatillo, un podcast educativo cuya misión era, aparte de dar cuenta de las noticias de actualidad, los distintos proyectos de innovación o las buenas prácticas que se desarrollaban en el IES Medina Azara, generar contenido acerca de la riqueza patrimonial, historia y costumbres de nuestra tierra. Con este fin, iniciamos pues un ambicioso proyecto que no es otro que el de realizar una serie de episodios sobre los célebres paseos por Córdoba de Teodomiro Ramírez de Arellano, una obra tan monumental como imprescindible para conocer barrio a barrio la historia de nuestra ciudad. Afortunadamente, no estoy solo en tan ambiciosa empresa, ya que me acompaña en ella mi colaboradora y también profesora de historia, doña Inmaculada Herencia, sin la cual, desde luego, no me hubiese atrevido a dar este paso. Buenos días, Inmaculada. Buenos días, vamos a comenzar la aventura. Aunque no podemos comprender los paseos sin conocer a su autor, ¿verdad? Que, si mal no recuerdo, era de origen cordobés. Bueno, sí, pero no. Porque aunque don Teodomiro nace en Cádiz el 10 de noviembre de 1828, lo cierto es que lo hace en el seno de una ilustre familia cordobesa de escritores, juristas y políticos, siendo el hijo menor del diputado liberal Antonio Ramírez de Arellano y Baena y Josefa Gutiérrez de Salamanca y Pretel. ¿Pero qué hacía esta familia en Cádiz? Pues se habían visto obligados a ausentarse de Córdoba debido a la persecución por parte de los absolutistas que arrestaron y procesaron al padre de nuestro protagonista, condenándolo a la pena de destierro. No obstante, para 1833, con motivo de la muerte de Fernando VII, regresa a la misma cuando Teodomiro tan solo contaba con 5 años de edad, por lo que podemos decir que es cordobés por los 4 costados. Bueno, ¿y cuáles son los primeros pasos del escritor? Pues durante su juventud cursó estudios de magisterio en Córdoba y Madrid, pero lo cierto es que estaba realmente interesado en el periodismo, por lo que no los concluyó y comenzó sus colaboraciones en la prensa madrileña. Destaca así su participación en la fundación de La Correspondencia de España, para posteriormente desempeñar los puestos de redactor y director en varios periódicos cordobeses, caso de los diarios La Crónica, que estuvo en funcionamiento entre 1860 y 75, que fundó y financió junto con su hermano Carlos, y La Provincia, entre 1884 y 1891, que era el órgano del Partido Liberal Fusionista Cordobés, patrocinado por el omnipotente o todopoderoso Marqués de la Vega Armijo. ¿Y con estos trabajos era don Teodomiro capaz de ganarse la vida como periodista? Pues mucho me temo que no. La profesión de periodista siempre ha sido vocacional, pero nunca ha dado muchos beneficios, y tampoco, por supuesto, en este tiempo. De hecho, para obtener un sueldo fijo que le permitiera subsistir, se incorporó a la administración estatal, desempeñando los puestos de oficial en la Secretaría de los Gobiernos Civiles de Córdoba y Sevilla, y también trabajó como secretario en los de Ciudad Real, Jaén, Alicante, Murcia y Sevilla. Afiliado al Partido Liberal Fusionista de Sagasta, también realizó alguna modesta incursión en el mundo de la política. Pero a diferencia de sus hermanos, algunos de los cuales fueron alcaldes, gobernadores, provinciales o senadores, el único cargo representativo para el que resultó elegido fue el de concejal de Córdoba. No obstante, sus ideas políticas se traslucen en los paseos cuando critica los privilegios de clase o las contradicciones entre la fe proclamada y la práctica de la misma, o cuando censura la conducta del clero. Vale, pero ¿su labor literaria se ciñó tan solo a los paseos? En absoluto. Es cierto que su labor literaria estuvo centrada fundamentalmente en su querida Córdoba, alumbrando obras como los paseos que tratamos hoy, ¿no? Que son fundamentales para conocer pues, la dilatada historia de esta ciudad y su situación en el último tercio del siglo XIX. Pero además hay que reseñar que su obra, caracterizada por el costumbrismo, también se extendió a los campos del teatro y la poesía con trabajos como El árbol de la esperanza o romances histórico-tradicionales de Córdoba. Por otra parte, ocupó diversos puestos destacables como los de vicepresidente de la Comisión Provincial de Monumentos, cronista oficial de Córdoba y director de la Real Academia de la Ciudad entre los años 1904 y 1909, en sustitución de Francisco de Borja y Pavón. Si bien hay que destacar que venía siendo académico correspondiente de la Real Academia de la Historia desde 1873 con motivo precisamente de la publicación de su primer tomo de los paseos. Y para ir concluyendo con su semblanza, ¿hay algún dato más reseñable sobre la vida de don Teodomiro? Algo más podemos añadir, sí. Estuvo casado con la cordobesa Rafaela Díaz de Morales y Pérez de Barrada, de cuyo matrimonio alcanzaron la edad adulta 2 hijos. Rafael, que siguió los pasos de su padre en el amor por la investigación histórica, y Teodomira,
Poseedor de una sólida formación cultural, don Teodomiro, del que apenas conservamos un apunte sobre cartón realizado por su hijo a modo de efigie, gustaba al parecer de cantar, participando en los conciertos benéficos que se daban en el Círculo de la Amistad. El resto del tiempo lo dedicaba a su familia instalada en la casa de la calle Muñiza y a la floricultura, de la que también era aficionado. Nuestro protagonista fallecería el 18 de mayo de 1909, a la edad de 80 años tras padecer una larga enfermedad, encontrando sepultura en el cementerio de San Rafael junto a otros hijos ilustres de la capital cordobesa. Y es que de justicia calificarlo de ilustre, pues como iremos viendo en episodios posteriores, este auténticamente prohombre cordobés nos legó todo un compendio de conocimientos sobre la ciudad, recogiendo apuntes históricos, pero también leyendas y testimonios orales, sin cuya ardua labor se habrían perdido sin remedio. ¿Y por qué son tan conocidos sus paseos, que en alguna ocasión han sido criticados por poco académicos? Probablemente porque, si bien es cierto que son muchas las obras que se han escrito sobre Córdoba, no es menos cierto que sus paseos es la más conocida, pues al saber enciclopédico hay que añadir su valor divulgativo que ha permitido que muchos cordobeses y cordobesas se hayan podido acercar a la historia de su patria chica. Todos debemos pues agradecer al bueno de don Teodomiro su incansable trabajo. Tiene desde luego toda la razón, pero también es de justicia no dejarnos atrás a los editores que rescataron su obra muchos años después para que no cayera en el olvido, quienes forman parte también de la historia de esta obra y de la propia ciudad. Sin ninguna duda, pero ¿podrías contarnos algo más acerca del periplo editorial de los paseos? Bueno, esta es la historia un poco breve de cómo fue evolucionando la obra a lo largo del tiempo, y es que Los paseos por Córdoba se publicaron originalmente en 3 tomos. El primer responsable de esta edición fue el impresor Rafael Arroyo, tal y como consta en la portada de cada tomo. De esta imprenta, que en algunos registros consta también como librería y en otros como taller de litografía, salieron otras obras singulares para conocer la historia de nuestra ciudad, como la historia de Córdoba de Luis Maraver, un cronista que, por cierto, tiene una calle en el barrio de La Viñuela actualmente, en el año 1863. El estudio de las diferentes obras y ediciones de este impresor nos permitirían hacer un trazado de la localización de los diferentes talleres y de la incipiente industria de la imprenta, pues se desplazó por los barrios de Santo Domingo y San Salvador, oscilando entre las calles Ambrosio de Morales y la del Cister, que hoy sería Carbonell y Morán. Por otra parte, los 3 tomos, publicados en los años 1873, 1875 y 1877 respectivamente, tenían una misma extensión en cuanto a páginas, en torno a las 400 aproximadamente, lo que invita a pensar que la publicación en 3 tomos se debería más a un criterio puramente técnico, la encuadernación de los pliegos, más que al deseo del propio autor. Posteriormente se publicó el esbozo del tomo 4, pero solo como copia mecanografiada, no impresa. Y creemos que fue aquí donde intervino el hijo de don Teodomiro, Rafael Ramírez de Arellano, quien se encargaría de organizar el material de su padre respecto al barrio de la catedral. ¿Y desde entonces hemos conservado la obra en su edición original? Quiero decir, sin modificaciones ni material adicional. Para bien o para mal, no. Pues un siglo después de la publicación del primer tomo, en el año 1973, la librería Luque impulsó una nueva edición en colaboración con la editorial Everest, que fue quien lo imprimió en León. En esta edición cabe destacar la intervención de Miguel Salcedo Hierro, quien era a la sazón cronista de Córdoba, el cual se encargó de organizar el material de los paseos en forma de epígrafe. Por su parte, Diario Córdoba no solo adoptó esta organización que ya había propuesto la Luque, sino que además Salcedo Hierro se animó a completar el paseo por el barrio de la Catedral, el de Santa María. Y por último, también añadió de su propia cosecha el paseo número 16, dedicado a San Basilio, lo cual nunca sabremos si estuvo en mente de don Teodomiro en algún momento. Y desde tu punto de vista, ¿crees o consideras que es lícito que se modifique la obra original de un autor o por el contrario crees que se puede enriquecer de este modo? A ver, personalmente creo que depende del motivo por el que queramos leer una obra en concreto. Si para el caso de los paseos lo que nos interesa es conocer el urbanismo de la ciudad de Córdoba y su evolución, es obvio que las aportaciones de Salcedo Hierro son muy importantes porque nos permiten completar aquello que Ramírez de Arellano no pudo o no tuvo interés en abordar. Pero por otra parte, como historiadora, me chirría que se altere una fuente histórica, pues el libro en sí ya lo es, ya que no estamos ante la fuente original, sino ante otro producto completamente distinto. No es tanto una cuestión de calidad de la información, sino alteración de la obra original. Comprendo. ¿Y cuál es la última edición, por cierto, que ha llegado hasta nosotros? Desde el año 2003 contamos con una edición en facsímil elaborada por la editorial Matchstore, que reproduce la tipografía y la organización original de la imprenta de Rafael Arroyo. De hecho, es la edición que hoy se puede encontrar en la librería de la ciudad. Pues sí que tienen miga esto de esta cuestión de la edición de los paseos, ¿verdad? La verdad que sí.
Y además tampoco podríamos terminar este apartado sin hablar de las ediciones que han hecho los trabajadores de la Biblioteca Municipal de Córdoba, los cuales no solo han digitalizado el contenido íntegro de la obra, sino que además han puesto especial cuidado en preparar material cartográfico adicional. En este caso, recurriendo a las capas de Google Drive y Google Earth para ubicar algunos puntos, monumentos o enclaves de dudosa localización en la actualidad debido a los cambios urbanísticos producidos en la última centuria y media. Y es que en un siglo y medio la ciudad ha cambiado mucho. Ya te digo. Y al igual que es necesario conocer algunos apuntes biográficos de su autor, también lo es comprender el contexto en que se escribieron. ¿No te parece? Desde luego, los paseos por Córdoba se escriben y publican en un momento de verdadera encrucijada histórica para nuestro país, pues coinciden con el conocido como Sexenio Democrático, durante el cual dará tiempo, nada más y nada menos que, a expulsar a la reina Isabel II, proclamar la monarquía democrática de Amadeo de Saboya y tras su renuncia al trono, la Primera República Española, seguido de la restauración borbónica tras el pronunciamiento del general Martínez Campos II en diciembre de 1874. Algo que nuestros alumnos de segundo de bachillerato tendrán muy presente. Por supuesto que sí. ¿Y en este caso tuvo Córdoba alguna importancia en todos estos acontecimientos? Pero la verdad es que sí, mucha, porque la Córdoba de ese momento era una pequeña ciudad de provincia, que por entonces no alcanzaba ni tan siquiera las 50.000 almas, pero saldrá repentinamente de su atonía decimonónica para tener un gran protagonismo. Y es que tras la Revolución Gloriosa, iniciada en Cádiz el 19 de septiembre de 1868, al grito de «Viva España con honra», las tropas sublevadas comandadas por el unionista general Serrano marcharán hacia la capital para derrocar al régimen isabelino por el valle del Guadalquivir, mientras el progresista Prim navegaba a bordo de unas fragatas para levantar la costa levantina y sumar sus ciudades a la causa revolucionaria. En la mañana del 20 de septiembre, Córdoba se adhirió, al igual que otras ciudades, al levantamiento militar, constituyéndose de inmediato una junta revolucionaria de gobierno presidida por el conde de Hornachuelos, con la presencia de los principales implicados en la conspiración contra Isabel II. El conde de Hornachuelos, jefe de la Unión Liberal en la capital cordobesa, era un veterano político que había desempeñado numerosos cargos durante el reinado de Isabel II, entre otros la alcaldía de la ciudad en 4 ocasiones desde 1852. Su amistad personal con el general Serrano le deparó la jefatura de la conspiración contra el régimen isabelino en la provincia, servicios que le fueron generosamente recompensados, por cierto, con el título de duque y con su designación como gobernador civil de Córdoba tras el triunfo de la Gloriosa. Junto a este formaron parte de la Junta Revolucionaria Francisco Sales Morillo y Francisco Portocarrero por la Unión Liberal, Rafael Barroso, Rafael Gorrindo y Manuel de Luna del Partido Progresista y los republicanos Ángel de Torres, Francisco de Leiva Muñoz y Santiago Barba por el Partido Demócrata. En la mañana del 22 llegaba a la estación de la ciudad el general Antonio Caballero de Rodas, procedente de Sevilla, al frente del regimiento de Simancas. Solo 24 horas después lo hacía el general en jefe de las tropas sublevadas, Francisco Serrano, para establecer en la ciudad su Estado Mayor y comenzar de inmediato los preparativos de un más que previsible choque militar en un escenario que aún estaba por definir. Mientras tanto, en los días que precedieron a la batalla, la estación cordobesa se convirtió en un verdadero ir y venir de trenes en los que llegaban tropas sublevadas procedentes de Málaga, Sevilla, Campos de Gibraltar y Cádiz, a las que se añadían contingentes de paisanos voluntarios rápidamente reclutados y encuadrados en unidades auxiliares. Vamos, que la ciudad tiene que ser un hervidero de gente y un auténtico caos, por lo que cuenta. Pues sí, digamos que a pesar de las disposiciones de todas maneras de las autoridades revolucionarias para mantener a toda costa el orden público, no faltaron algunos episodios curiosos. Uno de ellos es el que recoge en sus memorias un testigo de excepción, que era el ya anciano Luis María Ramírez de las Casas Deza, que refiere cómo, por la mañana de ese día 22 de septiembre, entró en Córdoba un bandido nombrado Pacheco, mas su nombre era Tirado, dándole osadía los revueltos de las circunstancias. Se presentó a caballo lleno de armas acompañado de 2 o 3 y recorrió muchos sitios públicos dándose viva a sí mismo y proclamándose el general Pacheco. La plebe lo seguía y vitoreaba admirándolo como un héroe. Llegó esto a noticia del general Caballero de Rodas y, enterado de los antecedentes del que así insultaba a la población, mandó que la tropa le hiciera fuego donde quiera que lo viesen. Llegó a la Plaza de la Trinidad con la intención, según se dijo, de pedirlo indultase el conde de Hornachuelos, el cual tiene allí su casa. Y habiéndolo conocido, el guardián del exconvento de la Trinidad le disparó un tiro tan certeramente que al punto cayó muerto del caballo.
Hecho este que se narra, que fue recreado en la famosa novela de Pío Baroja, ambientada en la ciudad por esta fecha, titulada La Feria de los Discretos, y que también, como bien recordarás, tratamos en un episodio también del podcast. Pues sí, pero vamos, prosiga usted, que esto se está poniendo interesante. Claro que sí. El 28 de septiembre se produjo el tan esperado enfrentamiento armado entre las fuerzas sublevadas del general Serrano y las realistas del marqués de Novaliches, siendo la suerte de la arma en la batalla de Alcolea favorable al primero. La consecuencia del enfrentamiento, que por cierto aparece representado en un gran lienzo de Rodríguez de Losada, ubicado en el Salón Liceo del Círculo de la Amistad, fueron inmediatas, pues al día siguiente la reina Isabel II se vería obligada a abandonar el trono y a salir de España rumbo al exilio. No es de extrañar, pues, que se abriesen nuevas esperanzas de cambio y que para conmemorar estos hechos de armas, algunas de las calles de la ciudad viesen alterado su nombre en honor a los héroes de Alcolea, como puntualmente refleja don Teodomiro en sus paseos. Pero todos estos cambios se materializaron en todos los aspectos de la vida de la ciudad. Realmente siento decir que no, tratándose de un verdadero ejemplo de gatopardismo. Esto es, que todo cambió para que el estado de las cosas siguiese como estaba. Es decir, que apenas hubo reforma y que la capital cordobesa permaneció dormitando sin más, controlada por la misma oligarquía terrateniente de siempre. Tampoco el contexto de esos años era el más propicio, pues a la conflictividad social, consecuencia de la crisis de subsistencia de los años previos, hay que sumar el nuevo levantamiento carlista del norte, la guerra de Cuba, la sublevación cantonal, etc. Factores estos que hicieron difícil la consolidación del nuevo régimen. ¿Acaso la novedad más importante fue que por primera vez llegó a la alcaldía de Córdoba un republicano, el abogado que he mencionado anteriormente, Ángel de Torres, si bien duró pocos meses en ella, cediéndole el puesto ese mismo año a Rafael Barroso? La proclamación parlamentaria de la Primera República Española, el 12 de febrero de 1873, fue acogida, de hecho, con júbilo, pero fue efímera y los cordobeses hubieron de seguir enfrentándose a los problemas más inmediatos, como el hambre o el paro. ¿Tan terrible era la situación? Las cosas no debían estar por entonces muy bien, desde luego. Las fuentes y testimonios coetáneos nos permiten acercarnos a aquella dura realidad y a las medidas extremas con que las autoridades municipales intentaban atajar el problema. Reparto obligatorio entre los hacendados y grandes contribuyentes de jornaleros y parados, distribución de ayuda económica y comida gratuita a los más necesitados y realización de obras públicas en las que se empleaba una abundante mano de obra, entre otras cosas para demoler puertas como la de Baeza en 1869 y la de Andújar en 1870, así como largos tramos de la muralla medieval ante el lamento, eso sí, y la protesta de otras personalidades de la vida cultural cordobesa, entre ellos el propio don Teodomiro, que veían con estupor cómo la piqueta arrasaba lo que consideraban parte del legado histórico de nuestra ciudad. Claro, pero la verdad es que en ese momento no se planteaba tanto el debate de la conservación patrimonial, sino que se daba prioridad a los problemas sociales que acuciaban a los vecinos. ¿Hasta qué punto, y esto lo hago así como reflexión, podemos juzgar con nuestra mirada de historiadores del siglo XXI la atrocidad urbanística del XIX? Puede que tengas tu parte de razón, aunque como ya he referido en ese momento y poco después, aparecerían voces discordantes como las del propio don Teodomiro o la de Enrique Romero de Torres, el hermano del famoso pintor, dando la alarma sobre lo que estaba ocurriendo. Tanto es así que algunas de las puertas de la ciudad, como la de Osario, demolida en 1905, se hubiese salvado de su destrucción tan solo unos años después, cuando en 1911 entró en vigor una nueva ley que no solo dictaba las normas para las excavaciones arqueológicas, sino que protegía bienes prehistóricos de la antigüedad y de origen medieval, como era el caso. Comprendo. En todo caso, junto al paro y sus dramáticas secuelas sociales, la otra gran cuestión que en aquellos años preocupó a los cordobeses fue el elevado nivel de delincuencia e inseguridad ciudadana que se apoderó de la capital y del resto de la provincia como consecuencia de la eclosión de un bandolerismo de nuevo cuño al que las autoridades se mostraban incapaces de combatir. En los primeros meses de 1870, la lucha contra esta lacra se convirtió en una verdadera cuestión de Estado, hasta tal extremo que el ministro del Interior, Nicolás María Rivero, envió a Córdoba a un hombre de su entera confianza, de nombre Julián Zugasti, con plenos poderes para que, desde el gobierno civil, acabara con los secuestros, extorsiones y asesinatos que, al quedar impunes, estaban generando una tremenda alarma social y el consiguiente desprestigio de las instituciones democráticas. La eficacia, desplegada por Zugasti, que no ahorró medidas para acabar con los bandoleros, incluida la posteriormente denominada Ley de Fuga, hizo que en pocos meses desapareciera el terror impuesto por este tipo de malhechores vinculados a ciertos caciques y políticos locales que a veces los utilizaban con fines claramente partidistas.
Sí, pero a pesar de todo sirvió para poco. Pues efectivamente, porque a pesar del celo desplegado por las autoridades, como estábamos diciendo, la casi permanente inestabilidad política y el ajetreado panorama social durante el sexenio contribuyeron sin duda a neutralizar las ilusiones democratizadoras generadas por la gloriosa en una ciudad que en los últimos días de 1874 recibía la noticia de la restauración borbónica tras el pronunciamiento de Sagunto por parte del general don Arsenio Martínez Campos, concretamente el 29 de diciembre de 1874, y que lo recibían, si no con euforia, sí con cierta sensación de alivio y esperanza, sobre todo por parte de aquellos cordobeses, vamos a ponerlo entre comillas, de la buena sociedad, que anhelaban una situación de estabilidad y de orden que a buen seguro iban a encontrar en la nueva etapa histórica que se abría en España con el régimen de la monarquía restaurada en la persona de Alfonso XII. Pero cambiando de tema, ¿cómo era la Córdoba que conoció don Teodomiro desde el punto de vista urbanístico? La Córdoba que conoce Ramírez de Arellano y que refleja en sus paseos es la de una pequeña capital de provincia, prácticamente encerrada dentro de sus murallas, con la excepción de algunos incipientes arrabales, por lo que resulta directa heredera de su pasado medieval. Conviven, pues, el laberíntico urbanismo de origen andalusí, visible sobre todo en el sector de la Medina o la Ciudad Alta, y el más rectilíneo posterior a la conquista cristiana, presente en nuevos barrios como el del Alcázar Viejo o San Basilio, creado para albergar a los ballesteros de la fortaleza, o la Serquía o sector oriental de la ciudad, cuya urbanización fue más tardía. De hecho, en el último tercio del siglo XIX aún se conserva la separación entre los dos sectores de la ciudad, divididos por el lienzo de muralla oriental de la Medina, si bien comunicado a través de varias puertas y postigos. Acerquí y Medina son términos usuales cuando hablamos de urbanismo cordobés, pero ¿podrías por favor delimitar espacialmente cada zona para que nuestros oyentes lo entiendan más claramente? Sí, de hecho voy a ello, pero a partir de ahora recomiendo a nuestros oyentes que tomen un plano porque Que la cosa se pone un poquito sí, peliaguda, un poquito difícil. viene en curva, así que todos aquellos que estén preparándose para ser bomberos, policías, cuerpos de correo, en fin, papá, esto va por ti. Así que vamos a ello. Como has dicho, Rafa, la ciudad estaba dividida en dos partes. La Medina Andalusí, que luego posteriormente se conocería como Villa, y la Serquía. La villa era heredera no solo del periodo islámico, sino también del trazado romano original que delimitó espacialmente la ciudad entre sus murallas, es decir, el centro. Por su parte, la Serquía nació al amurallar los arrabales orientales que surgieron con el crecimiento demográfico que experimentó la ciudad por el motivo de ser la capital de Al-Ándalus. Ujú. ¿Y qué consecuencias visibles tenía esto para el urbanismo de la ciudad? El caso de Córdoba tenía la particularidad de tener un recinto amurallado externo y un tramo de muralla interno que separaba estas dos zonas, la villa y la Serquía. Es algo que no encontramos por curiosidad en otras ciudades. Mm, Que sepamos, no, esta Una cosa, muralla, una cosa muy particular de Córdoba. claro, porque es fruto de la evolución que tuvo en época andalusí. Ujú. Esta muralla interna, que era la muralla original de época romana y hasta los siglos XI y XII aproximadamente, tenía su inicio en la Puerta del Rincón, para que nos ubiquemos donde estaban los cines de Isabel la Católica, y tenía un sentido norte-sur, a través de las actuales calles Alfaro, Capitulares, es decir, el ayuntamiento, Diario Córdoba y San Fernando, enlazando con la primitiva muralla sur a la altura de la actual Cruz del Rastro, ya en la ribera. Esto, que a priori podía suponer un aislamiento de los arrabales primigenios del centro neurálgico, y de hecho, sabemos que tiene un carácter defensivo porque ya se vio la dificultad que tuvo la conquista de Fernando III, con el paso del tiempo, sin embargo, constituyó una membrana donde se producía un efecto de ósmosis entre ambas partes de la ciudad, ya que la muralla interna se horadó de pequeñas puertas o portigos que permitían el paso de una zona a la otra. Dicho esto, vamos a trazar las murallas que protegían Córdoba del siglo XIV, una vez que ya se ha creado el barrio del Alcázar Viejo. A grandes rasgos, los lienzos de muralla pueden intuirse en la actualidad por la ubicación de grandes avenidas en sus inmediaciones, aunque veremos alguna salvedad en el lienzo oriental. Así pues, siguiendo los puntos cardinales, las murallas seguirían este itinerario. Empezamos por el oeste. Formaba parte de la ciudad romana original. Transcurría de forma paralela a la actual Avenida del Corregidor, enlazando con Valle Llano y Paseo de la Victoria, hasta la esquina con la actual Ronda de los Tejares. Este es el lienzo mejor conservado, junto también al que veremos el tramo del Marrubial. Las puertas que se encontraban allí eran la de Los Sacos, que constituía una de las entradas al Alcázar, la de Sevilla, la de Almodóvar,
la de la Trinidad y la de Gallego. Esta última en la salida de la calle Concepción actual, para ubicarnos. Aquí se conservan la de Almodóvar y la de Sevilla, es decir, que las podemos ver en la actualidad, que pertenecían al circuito medieval, mientras que la Puerta de la Trinidad se construyó a mediados del siglo XIX para facilitar la salida de la población al Paseo de la Victoria de la Feria de la Salud. Por lo tanto, no tiene una función defensiva original, sino más bien práctica e incluso ornamental. Así que seguimos el trazado y vamos ahora por el tramo norte. Seguiría la avenida de Ronda de los Tejares, donde hemos dejado el tramo anterior, y de hecho ahí aún se conservan restos en la sede central de Caja Sur. A continuación... Los restos, perdón, que están visibles a través Sí, de las sí. vidrieras. De hecho, justamente enfrente del Corte Inglés, pues ya el peatón puede ver esos restos. A continuación llegaríamos a los jardines de Colón hasta la torre de la Puerta del Rincón, que confluye con Alfaro, y de ahí ascendería hasta la Torre Malmuerta, siguiendo el trazado de la calle Adarme. A partir de ahí continuaría por la avenida de Ollería en esquina con el Marrubial. Esta muralla septentrional original concluía en la Puerta del Rincón, es decir, la original de época romana, mientras que el resto del trazado, Ollería hasta el Marrubial, es parte de la ampliación islámica. De este lienzo, hablando de puertas, destacarían la Puerta Osario, que mantiene la calle, la del Rincón, la del Colodro, la de Excusada o de la Misericordia, del cual se conserva un pequeño lienzo. Sin embargo, hoy solo previve la del Rincón a través de su torre. Continuando, vamos por el este, es el tramo más amplio e íntegramente nuevo, entre comillas, porque amurallaba los arrabales islámicos. Seguía el camino entre la esquina de Ollerías con el Marrubial, del cual se conserva todo ese lienzo, aunque muy reconstruido y las torres más bien reducidas, hasta la Puerta de Plasencia, lindando con el convento actual de los Trinitarios. A partir de ahí, la muralla zigzagueaba en paralelo con la actual calle de María Auxiliadora y entre el Colegio de Salesiano y la calle Escañuela enlazaba con la actual arroyo de San Lorenzo. Alcanzado este punto, sigue el trazado de esta amplia arteria del barrio, encontrándonos por el camino con la Puerta de Andújar, hoy la entrada de la Plaza de la Magdalena, y Puerta Nueva. Quizá habría que destacar que es la puerta más importante de todo este tramo amurallado. Finalmente llegaría hasta la esquina con el Paseo de la Ribera y el Molino de Martos, donde encontraríamos en sus proximidades la Puerta de Baeza. Por desgracia, ninguna de ellas se conserva en la actualidad. Aunque sí se conservan, iconográficamente hablando, en algún grabado y pintura, como iremos viendo a lo largo de nuestros episodios de los paseos. Efectivamente. Por su parte, ya para terminar, el flanco sur es quizás el más pequeño y además con menor relevancia defensiva debido a la presencia del Guadalquivir que actuaba como barrera natural. Lógicamente. Se corresponde con todo el Paso de la Ribera, original, volvemos entre comillas, es decir, de origen romano, desde la Cruz del Rastro hasta la esquina del Alcázar, mientras que era más reciente el tramo que va de la Cruz del Rastro hacia el Molino de Martos. Las puertas más importantes eran la de Martos, nuevamente, la del Sol, que se encontraba cerca de la iglesia de San Nicolás de la Cerquía, y la del Puente. De todas ellas, solo se conserva la actualidad la del Puente, que enlaza con el puente romano y la Torre de la Calahorra. Pero habían mencionado, corrígeme si me equivoco, que había una serie de portillos que conectaban ambas partes de la ciudad, la Medina y la Cerquía. ¿Me equivoco? Sí, en efecto, eran puertas que estaban en la muralla oriental original y que con el paso del tiempo, ya cuando se amuralló la otra parte de la ciudad, devinieron en pequeñas comunicaciones entre ambas zonas. La única que se conserva en la actualidad es el portillo de Corbache, que está enfrente del Compás de San Francisco, pues cuando se demolió la muralla se perdieron todas las demás. No obstante, creo que es conveniente enumerar algunas de ellas para dar una ubicación aproximada. Tendríamos la Fuenseca, que se correspondería aproximadamente con la Cuesta del Bailío, la Puerta del Hierro, que se abría a la altura del actual ayuntamiento frente al convento de San Pablo, la Puerta de la Pescadería, que comunicaba las actuales calles de Cardenal González con Lucano en dirección al Potro. Es decir, que estaría ubicada muy próxima a la Cruz del Rastro y constituiría la última puerta en la muralla interna antes de alcanzar el río. Y ahora, Inma, por favor, cuéntanos algo sobre esto de las collaciones, ¿no? Un término muy habitual cuando uno se acerca a la historia medieval cordobesa y que, si no tengo mal entendido, pues eran el germen de los futuros barrios cordobeses. Efectivamente, lo ha entendido bien.
Con motivo de la conquista cristiana que hemos dicho anteriormente, estos dos sectores urbanos, la villa y la cerquía, fueron divididos en 14 zonas que tenían una extensión desigual que se denominaron collaciones, que sirvieron de base para la organización parroquial, para construir las nuevas parroquias y también la organización administrativa de la ciudad. De todas ellas, 7 pertenecían a la villa. Las voy a enumerar. Santa María, que corresponde a la catedral, San Juan, Omnium Sanctorum, San Nicolás, San Miguel, San Salvador y Santo Domingo. Las otras 7 pertenecen a la jerarquía. San Nicolás, de la jerarquía en este caso, San Andrés, San Pedro, Santa Marina, San Lorenzo, Santa María Magdalena y Santiago. El número se vio ampliado a finales del siglo XIV con la creación de una nueva collación que era la de San Bartolomé, aunque en este caso solamente con sentido administrativo, no tenía parroquia propia, que comprendía la antigua judería, la cual se separó de la collación de Santa María y también incluía el Alcázar Viejo. Esta organización espacial trascendía las propias murallas y las collaciones, sabemos que extendían sus respectivas jurisdicciones por los diversos arrabales que se fueron formando alrededor de la urbe cordobesa, próximos todos ellos a algunas puertas de la muralla. Ya durante los siglos bajos medievales se producirá la urbanización de la explanada existente entre ambos sectores de la ciudad, la ampliación de la ciudad en su extremo suroeste con la edificación de los reales alcázares en tiempos de Alfonso XI y el referido poblamiento del Alcázar Viejo. También la de la huerta y los corrales de los monasterios y conventos, entre otras cosas. Todo lo cual irá transformando la fisonomía urbana cordobesa. Pero sin duda alguna lo que destaca desde estos tiempos es la impronta que la Iglesia deja en una ciudad que durante la Edad Media y moderna puede definirse, al igual que ocurría con otras capitales españolas, como conventual. Y es que durante este periodo se constituyen, si contamos el contexto urbano y el extrarradio, más de 20 monasterios y conventos, sin olvidar tampoco un importante número de ermitas, a todo lo cual hay que sumar más de un centenar de hospitales asistenciales fundados por cofradías religiosas a lo largo de las diferentes collaciones. Tanto conventos como hospitales dejaron una importante huella en la ciudad de Córdoba, visible aún cuando don Teodomiro escribe sus paseos. No obstante, hay que decir que la misma se encuentra ya inmersa en ese momento en un proceso de lenta expansión debido a un modesto crecimiento urbano, fruto de lo cual comienza a derribar sus murallas que ya hemos comentado anteriormente. ¿Y cuál es el motivo de que desaparezcan las murallas? Porque una pena que hoy en día nuestra ciudad no tenga murallas, como otras ciudades, véase, por ejemplo, el caso de Ávila, por poner un ejemplo, ¿no? Sí. ¿Cuál es el motivo? ¿Qué es lo que impulsa la destrucción de las mismas? A ver, todo esto es un proceso largo en el tiempo y el motivo principal es que las murallas perdieron su sentido defensivo en el siglo XVI, ya que desaparecido el Reino de Granada en 1492, no había ya enemigos que llevasen a cabo las razzias que antaño atemorizaban a la población. Aún así, se siguieron manteniendo por cuestiones fiscales, porque servían para cobrar el portazgo o también por motivos higiénicos para evitar la transmisión de epidemias. En todo caso, y pese a que el Cabildo se esforzara en repararla y embellecerla, construyendo incluso nuevas puertas monumentales como la del Puente en el siglo XVI, lo cierto es que las cada vez más menguadas arcas municipales no pudieron hacer frente a las costosas reparaciones de la cerca, y por tanto se decidió comenzar la demolición de algunos lienzos de muralla, algunas torres, puertas, en la segunda mitad del 700. Contribuyó también a este cambio de opinión el aumento de la población extramuros, que exigía en algunos lugares una apertura de la muralla. No debemos pensar de todos modos que la ciudad se quedó fosilizada durante estos siglos. Al contrario, también a mí me gustaría reseñar que hubo procesos urbanísticos y organizativos que hay que destacar para comprender quizá la descripción que Ramírez de Arellano hace en sus paseos, ¿no te parece? Sí, pero ¿a qué te refieres más concretamente? Bueno, algunas cuestiones creo que las he ido apuntando ya anteriormente, pero por resumir, es cierto que durante el siglo XVI la ciudad conservó la misma división interna heredada de la época medieval, las 15 collaciones que correspondían a 14 parroquias, como ya hemos ido comentando, ¿no? Que la de San Bartolomé se incluyó en la parroquia de Santa María, aunque se mantuvo como circunscripción individualizada para cargos fiscales de reclutamiento de milicias o administrativos, como antes apuntaba. Pero estas 14 parroquias también aumentaron su número en 1570 al crearse la del Santo Espíritu o Visitación de Nuestra Señora en el Campo de la Verdad. Es más, en el siglo XVII, la de San Nicolás de la Cerquía pasa a denominarse de los santos Nicolás y Eulogio de la Cerquía. Y por último, a finales de la centuria siguiente, empezaron a fusionarse las feligresías más pequeñas. El Salvador, por ejemplo, con Santo Domingo de Silos,
y San Juan con Omnium Sanctorum, son algunas de las que habías comentado anteriormente, quedando la ciudad dividida en 13 parroquias, cuyo número corresponde al de los paseos de Ramírez de Arellano por los barrios de la ciudad. Además, la fuerte expansión demográfica registrada a lo largo de la centuria llevaría, al no existir espacio suficiente dentro del recinto amurallado, a edificar en lugares prohibidos y en algunas zonas de extramuros, concretamente en algunos arrabales heredados del periodo bajo medieval. Tejares, Ollerías y Tinajerías, Malmuerta o Barrio del Matadero, San Antón y Campo de la Verdad esencialmente. Lo que dará lugar a la instalación de una serie de conventos también y ermitas, aparte, estabas comentando antes que Córdoba era una ciudad conventual, Sí. pero es que fuera de las murallas, extramuros, también había pues una serie de conventos y ermitas que estaban normalmente cercanas a las puertas de la muralla. Dentro de la ciudad solamente asistiremos al proceso de urbanización llevado a cabo en la segunda mitad del siglo XVI en la Plaza de los Alcázares o Campillo del Rey, actual Campo de los Santos Mártires, que con la construcción de las caballerizas reales y el Colegio Seminario de San Pelagio se convirtió en un importante centro urbano al utilizarse por los cordobeses como zona de paseo y esparcimiento. El resto de las actuaciones urbanísticas se limitarán a pequeñas transformaciones en la red viaria heredada, con la regularización y ampliación de algunas calles, la apertura de nuevas vías urbanas, la modificación de determinados trazados viarios como consecuencia de las cesiones de callejas o pequeñas plazuelas a instituciones religiosas o particulares para que se incorporaran a su edificio, y el ensanchamiento y embellecimiento, por qué no decirlo, de algunas plazas como la del Potro. Y bueno, otra de las reformas importantes intramuros, ya en la Edad Moderna, fue la remodelación de la Plaza de la Corredera, que Tienes toda la razón. se ejecutó en el siglo XVII por mandato del corregidor Ronquillo Briceño. Esta plaza mayor barroca se convertirá en adelante en un espacio representativo donde los vecinos acudirán para ir al mercado, pero también para asistir a los eventos públicos más importantes de la ciudad, desde corridas de toros hasta autos de fe o celebraciones de victorias militares. No obstante, ¿habrá también reformas fuera de la ciudad, Rafa? Por supuesto, aunque las actuaciones extramuros fueron muy variadas. En primer lugar, el acondicionamiento en la segunda mitad del siglo XVI como zona de paseo y esparcimiento del tramo que iba desde el Rastro hasta la Puerta del Puente y posteriormente del que se extendía entre el Molino de la Albolafia y la Fuente de la Arca, paralelo al río, que podemos considerar como el primer paso en la configuración de la actual ribera. Posteriormente, durante la centuria ilustrada, esto es, en el siglo XVIII, se realizan otros dos, la conversión en zonas de paseo del Campo de San Antón y del Campo de la Victoria. En cuanto al tejido urbano propiamente dicho, asistiremos durante el siglo XVI a la construcción de edificios de carácter monumental. De este modo, a los conventos e iglesias ya reseñados, hay que añadir gran cantidad de palacios y casas solariegas de estética renacentista. Véanse, por ejemplo, el Palacio de los Páez de Castillejo, actual Museo Arqueológico, o el de Viana, que modificarán el espacio urbanístico de aquellos lugares en que se levanta, creando plazas o plazuelas desde las que admirar su espléndida fachada. Por tanto, ¿en qué momento se produce este cambio decisivo en el urbanismo cordobés? Los cambios fundamentales y, en cierta manera, traumáticos se producen en la primera mitad del siglo XIX a causa de dos circunstancias históricas: la invasión francesa por un lado y los decretos desamortizadores por otro. Con motivo de la Guerra de Independencia, Córdoba será saqueada por las tropas napoleónicas que, tras expoliar todo tipo de tesoros y objetos litúrgicos, amén de profanar los santuarios de la ciudad, instalan sus hospitales de sangre y acuartelamientos en iglesias y conventos. El de San Agustín, por ejemplo, se convirtió en uno de ellos, sirviendo su templo de establo y granero, dando lugar a una destrucción sin par del patrimonio cordobés. Posteriormente llegaría la exclaustración con motivo de las desamortizaciones, siendo particularmente importante la de Mendizábal desde 1836, que supuso la conversión de los edificios religiosos en casinos, cuarteles, institutos de enseñanza, hospicios, teatros, etc. Y dentro de todo este panorama absolutamente dantesco, ¿hubo alguna nota de luz? Ciertamente no todo fueron malas noticias, ya que a lo largo de la centuria decimonónica asistimos también a la ampliación del Paseo de la Victoria, lugar que en adelante acogerá la Feria de Nuestra Señora de la Salud, hoy en día en el Arenal, y que se había visto acrecentado con los jardines de la agricultura iniciados durante la ocupación francesa. También comienza en este momento la urbanización del Campo de la Merced. Además, se crearán nuevos paseos como el de San Martín sobre el desamortizado convento del mismo nombre, que se irá prolongando progresivamente en dirección a la nueva estación de ferrocarril inaugurada en 1859, dando lugar al que conocemos actualmente como Paseo del Gran Capitán.
Aparece, pues, una de las zonas de esparcimiento más importantes de nuestra ciudad, que se llenará de palacetes y edificios simbólicos como el Gran Teatro. Extramuros también se concluirá el Murallón del Río, de ahí una famosa expresión Sí, cordobesa, ¿no? sí. Esto es más largo que la El obra agua del del Murallón, que iba desde el Molino de Martos hasta la Cruz del Rastro, y en el arrabal de los Tejares aparecerá la primera plaza de toros estable de una ciudad como la nuestra, pues están unidas al mundo de la tauromaquia. Hoy en día, por cierto, no existe esa plaza de toros, hay un centro, unos grandes almacenes que ocupan su Sí. lugar. Quizá el epílogo de la gran tragedia que sufrió el patrimonio histórico de la ciudad y que tanto dolor causara a don Teodomiro, pues tuvo la oportunidad de contemplarlo con sus propios ojos, fue, como ya hemos ido mencionando, la desaparición de gran parte de los lienzos de muralla y las puertas del Rincón, Gallegos, Andújar, Sevilla, Osario, por más que desde su puesto en la Comisión de Monumentos se esforzaran en evitarlo. En todo caso, fue el inicio de una lucha, como ya he ido comentando anteriormente, cuyos testigos recogerían otros importantes académicos como Enrique Romero de Torres, gracias a los cuales todavía conservamos parte del legado cordobés de antaño. Aún llegarían grandes transformaciones urbanísticas años después de la desaparición de don Teodomiro y que, por tanto, no aparecen en sus paseos. Véase, por ejemplo, la creación de la Plaza de las Tendillas o el eje viario de la calle José Cruz Conde. Pero de todas ellas daremos cuenta igualmente a lo largo de los diferentes episodios para que nuestros oyentes se hagan una idea de lo que fue la Córdoba de ayer y de lo que soy. Y para seguir homenajeando a su autor, comenzaremos en el siguiente episodio por su barrio, que era otro que el de Santa María Magdalena. Efectivamente, pero ponemos aquí punto y final a este episodio introductorio de los paseos por Córdoba, que considerábamos esencial para comprender a su autor y el contexto en que se escribieron. Muchas gracias, doña Inmaculada, como siempre, por su arduo trabajo, y tenemos mucho trabajo los dos por delante. Sí, la verdad es que es una obra algo ingente, pero bueno, vamos a abordarla con ilusión, así que muchas gracias. Muchas gracias a ti. Pues esto es todo por hoy, mis queridos oyentes del Cervatillo. Espero que este capítulo introductorio haya sido de vuestro agrado y hayáis aprendido nuevas cosas sobre vuestra ciudad. Si ese ha sido el caso, me alegro. No olvidéis darle un like y si queréis hacer cualquier tipo de petición, pues ya sabéis que podéis hacerlo siempre que queráis escribiendo al Cervatillo de Medina Azahara, todo seguido, @gmail.com. Nos vemos pronto en un nuevo episodio y entre tanto recuerden, sapere aude.